¿Están diciendo? Me casé contigo esperando dinero y ahora tu compañía se ha ido. El lado estadounidense debe estar haciéndolo mal, ¿verdad? Una esposa que no trae ni un centavo es inútil. Dejé de ser mi mamá tan pronto como supieron que mi empresa estaba desapareciendo. Mi esposo y su hija se volvieron contra mí como si apretaran un interruptor. Las palabras crueles que me lanzaron los dos comenzaron a romperme el corazón. Tenía mucho que decir, pero dado todo ya no tengo energía. Lo tengo. ¿Quieres que me divorcie de ti y deje esta casa? Cierto. Así es, entiendes rápidamente lo que ayuda. No te arrepientas de esto. Si mi marido quiere divorciarse, le daré lo que quiere. Simplemente me iré en silencio y él seguramente se arrepentirá profundamente. Mi nombre es Emily, mi madre es japonesa y mi padre es estadounidense, así que la gente me llama Emily mientras mis padres viven en los Estados Unidos. He estado viviendo en Japón durante unos 10 años. Debido al trabajo, mi padre es el director ejecutivo de una empresa que se ocupa de la importación y venta de desarrollo de software en Estados Unidos. Vine aquí para trabajar en la sucursal japonesa de la empresa de mi padre. Estaba encantado de mudarme allí porque me encantaba el anime japonés cuando vine a Japón. La gente podría haber esperado una mujer hermosa debido a mi herencia mixta, pero ese no fue el caso. Soy sencilla y no soy buena para socializar fuera del trabajo, así que creo que a la gente le resultaba difícil acercarse a mí en la escuela. Solía pasar tiempo sola. Me fui a la esquina del salón de clases y me fui tan pronto como las clases terminaron. Más rápido que nadie. ¿Se podría decir que era lo que los japoneses llaman introvertido? Incluso después de venir a Japón no podía cambiar de repente quién era, así que continué con mis costumbres introvertidas estando solo. No es nuevo para mí, así que me he acostumbrado, por eso nunca intenté expandir mis círculos sociales innecesariamente. Más bien pensé que era algo que no podía hacer y me había rendido. Tal vez fue lástima de los dioses, pero al final. 37 años, 5 años después de venir a Japón, tuve un encuentro maravilloso. Trabajas en una empresa de desarrollo de software. Eso es increíble. También trabajo en el sector de ti, pero no he oído hablar de tu empresa. Lo siento por mi ignorancia. No lo estés. Nuestra empresa es tal que, a menos que esté involucrado en servidores y redes, no la encontrará, por lo que es natural que no mucha gente la conozca y no estoy en desarrollo. Manejo principalmente importaciones y ventas, por lo que no soy tan sorprendente. El bar de dardos que visitaba con frecuencia era frecuentado por personas que trabajaban en Japón desde el extranjero, por lo que el lugar era amigable y la gente entablaba conversaciones fácilmente, incluso con alguien que conocían por primera vez. Normalmente soy un solitario, pero hay veces que incluso yo quiero hablar con alguien. En esos momentos visité el bar de dardos donde conocí al hombre que se convertiría en mi marido. Emily, ¿no juegas a los dardos? Solo estoy aquí para beber. No juego a los dardos. ¿Estás bebiendo té? Sí, yo. Siempre me arrastra aquí mi superior desde el trabajo, así que no bebo alcohol ni juego a los dardos. Debe ser difícil con toda la oficina. Política. Mi esposo miró la hora en su teléfono inteligente. Colocó su té en el mostrador y dijo lo que quería. ¿Ya te vas? Son solo las 7 de la tarde. Pero reírse del chiste de mi esposo, palabras cargadas de trabajo. Al ver mi reacción me dio una leve sonrisa. Antes de disculparse con sus colegas mayores para irse a casa, a partir de ese día cada vez que iba al bar de dardos empezaba a buscar a mi esposo y cada vez que él me encontró, él siempre venía a hablar contigo. Trabajas en la empresa de tu padre. Cierto, eso es increíble. No. Puede parecer una empresa grande porque tenemos sucursales en el extranjero, pero no es tan grande, es como una pequeña o mediana empresa en los EE. A pesar de al estar en un bar de dardos, nunca jugábamos a los dardos, siempre estábamos parados al final del mostrador disfrutando de nuestras bebidas y conversando. Cada vez que nos encontrábamos con mi esposo y yo nos hacíamos más cercanos y comenzamos a reunirnos afuera del bar de dardos también. Era natural para nosotros comenzar a salir. Como me acerqué a los 40. Finalmente estaba experimentando la primavera en mi vida, pero no podía simplemente deleitarme con la emoción de continuar mi relación con mi esposo. Tenía que construir una relación con su hija Linda. Ella tenía 15 años en ese momento y era una estudiante de secundaria a punto de enfrentar
Hasta hace 5 años, cierto, eres competente en tu trabajo, estás llena de factores interesantes, ¿por qué? Saliendo con mi papá. Oye, no me golpees mientras finges felicitar a Emily. Tienes razón, no es bueno hablar mal de Kate. Además no soy tan genial. Comencé a cenar con mi esposo y su hija en su casa. La escena de nosotros disfrutando de nuestra comida juntos bromeando era solo una cena familiar común y corriente. Me alegró mucho esta normalidad con una buena relación con su hija. Decidimos casarnos después de 2 años de nuestra relación. Todo había ido bien, pero como era un matrimonio internacional, las cosas empeoraron. Un poco agitado desde allí, especialmente conocer a los padres de cada uno, fue difícil. Llevé a mi esposo y a sus padres a los Estados Unidos, pero como ni mi esposo ni sus suegros podían hablar inglés o entender la cultura, fue difícil. Vaya, este es el material de la compañía de tu padre. Todo en inglés, no puedo entender nada. Entonces, ¿cómo deberíamos manejar la dote en términos de bodas, baby showers, graduaciones y otras celebraciones? Dar decenas de miles de dólares como lo hacemos en Japón no es una cultura común aquí, así que no es necesario. Mi madre y yo, que entendíamos ambos idiomas y culturas, estábamos extremadamente ocupados. Sin embargo, el hecho de que mi madre y yo estuviéramos tan ocupados significaba que mi esposo y sus padres estaban tratando de entender mis orígenes y a mis padres mientras todo estaba agitado. Sentí una fatiga reconfortante después de nuestro matrimonio. Todo transcurrió sin problemas. Comencé a vivir con mi esposo y su hija como una familia de 3. Pensé que íbamos a comenzar una vida feliz juntos en Japón, pero gradualmente el clima comenzó a cambiar. Un año después de nuestro matrimonio, cuando su hija se convirtió en estudiante de secundaria, mi esposo hizo una sugerencia. Los exámenes de ingreso a la escuela secundaria de Linda me hicieron darme cuenta de que mis horas de trabajo tardías la presionan demasiado. Los exámenes de ingreso a la universidad van a ser aún más difíciles, así que tal vez uno de nosotros debería pasar más tiempo en casa. Me preguntaba si podíamos retrasar nuestra decisión hasta el próximo año, cuando nuestra hija comience a prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad. Aunque las actitudes están cambiando en Japón, todavía es común que las mujeres dejen sus trabajos y se ocupen del hogar y de los niños. Esta situación parecía como si mi esposo me estuviera pidiendo que dejara mi trabajo o encontrar un trabajo más temprano, pero ese no es el caso en nuestra familia, por eso estaba luchando. Tu idea es que yo continúe trabajando mientras él cambia a un trabajo que le permita volver a casa antes. Esa sería la solución lógica considerando nuestra situación. El salario es más alto que el mío y trabajas en la empresa de tu padre. No tendría sentido que cambiaras de trabajo, eso tiene sentido según la situación, pero, ¿estás de acuerdo con eso, Kate? Has estado en tu empresa durante más de 20 años. ¿No si es por Linda? Estoy bien con eso. No pude encontrar la mirada seria de mi esposo y desvié la mirada sintiéndome arrepentido por haberlo obligado a renunciar al trabajo al que se había dedicado, pero parecía que estaba preparado. Me avergonzaba de haberlo hecho. Mi hija salió corriendo de la casa potencialmente tarde. Me quité los zapatos que me estaba poniendo en la entrada y me apresuré a volver a la cocina a buscar el almuerzo que mi marido había preparado. Mi marido dejó su trabajo y se convirtió en amo de casa a tiempo parcial y él se ocupaba cuidar de la casa y cuidar de nuestra hija. También podía concentrarme en el trabajo, ya que él pasaba más tiempo en casa. Pudo mantener a nuestra hija adecuadamente y ella aprobó sin problema sus exámenes de ingreso a la universidad. Se sintió mal que dejara su trabajo, pero podría serlo. He sido una buena elección para nuestra familia al empacar en mi bolso el almuerzo que quedó en la mesa de la cocina. Estaba agradecida con mi esposo. Sin embargo, 3 años después de nuestro matrimonio, la situación había cambiado drásticamente y estaba empezando a arrepentirme de la decisión de mi esposo. Para convertirte en un papá que se queda en casa, estoy en casa, ¿qué hay para cenar? ¿Está en la mesa? ¿No es una taza de fideos otra vez? No puedo evitarlo, ser amo de casa está ocupado. Además, parece que tu salario también bajó este mes. ¿Está bien su empresa? La empresa, sí, está bien. No se preocupe si mi salario ha disminuido constantemente durante los últimos 2 años y ha disminuido significativamente en los últimos 2 meses, por supuesto, me voy a preocupar.
dejé mi trabajo, recuerde que necesita juegos de platos lavados. El marido que había sido amable durante el primer año de nuestro matrimonio había cambiado gradualmente su actitud durante el segundo año y ahora, en el tercer año, la cena era a menudo fideos y en lugar de preparar el almuerzo me daba un billete de $5. El cambio de actitud no se limitó a mi marido. Oye, solo porque llegaste temprano a casa, no te bañes antes que yo, el agua del baño huele a abuela, ¿sabes? Oh, lo siento, pero realmente huelo tan mal. No responda solo. Diga que sí, señora, y quédese callada. Cuando decidí bañarme temprano porque logré llegar temprano a casa, mi hija irrumpió en el vestidor y comenzó a gritarme. Me echó fuera del vestidor tirando mi ropa al pasillo y podía escuchar el sonido de ella cerrando con fuerza la puerta del baño desde adentro siendo echada de repente. No me había secado por completo, así que regresé silenciosamente al vestuario. Parecía que mi hija todavía estaba en el baño, probablemente planeando cambiar el agua. Me sequé apresuradamente con la toalla de baño, la metí en el cesto de la ropa sucia y salí silenciosamente del vestuario para vestirme en el pasillo. Mi hija había empezado a tratarme como a una completa abuelita, así con mi hija de 20 años. Yo de 42 años. Puede parecer una abuela, hace solo unos años solía decir que yo era genial, pero ahora eso parece un recuerdo lejano. Para evitar empeorar aún más nuestra relación al perder los estribos, pero eso es solo una excusa. La verdadera razón probablemente sea porque soy inherentemente invertida en esta situación. Mi esposo y mi hija se han unido contra mí, lo que lo convierte en un escenario de 2 contra 1 como introvertido. No tengo ninguna posibilidad contra ellos. Tengo miedo al conflicto y al aislamiento, así que sigo huyendo de los problemas. ¿Cómo va la vida matrimonial? No hay problema. Kate se ocupa de la casa y Linda asiste a la universidad correctamente. Fuerzo una sonrisa y les miento a mis padres durante nuestras visitas ocasionales. Mi frustración y tristeza reprimidas se derramarían incontrolablemente. Además, mis padres están al otro lado del océano, así que no puedo confiar fácilmente en ellos ni quiero preocuparlos por estar tan lejos, así que me obligué a contenerla debilidad que subía a mi garganta y vuelve a meterlo dentro. Que no tomar medidas y no explicar adecuadamente por qué mi salario está disminuyendo están empeorando las cosas. Sin embargo, ser pasivo no siempre es malo. A veces al no actuar los problemas se resuelven solos. Esta vez terminó con la autodestrucción de mi esposo un día cuando regresé del trabajo como de costumbre. Había fideos en la mesa de la cocina mientras suspiré y recogí la taza. Mi esposo de repente habló desde atrás. El que quiere suspirar soy yo, sobresaltado. Me sobresalté y los ingredientes de los fideos tintinearon como maracas. Oh, estás aquí. Me sorprendió, escuché de un ex colega que su empresa se está retirando en los últimos 3 meses, su salario ha estado disminuyendo, por lo que parece que las cosas van realmente cuesta abajo. Sí, ese asunto tenía la intención de discutirlo con usted. Debería haberlo mencionado antes, pero ya sabes, con Linda y tú actuando como lo habéis hecho recientemente, simplemente no pude conversar. Simplemente me vas a decir que debido a que tu empresa desapareció, necesito trabajar. ¿Ah? La empresa está desapareciendo. Bueno, sí, eso es lo que se reduce. Pero eso no es lo que quería discutir. ¿Qué vamos a echar finalmente a esta mujer? Cuando estaba a punto de explicarle la razón detrás de los problemas salariales que había dudado en discutir con mi esposo, mi hija, habiendo escuchado nuestra conversación, entró en la cocina y se puso de pie al lado de mi marido como si fuera lo más natural con la intención de culparme junto con él. Ya te lo dije antes. Cierto, su empresa se está hundiendo, parece que es verdad, entonces no tiene sentido quedarse en esta casa. Cierto, dejé mi trabajo. Solo pude escuchar su rápida conversación. Incluso ahora mis tendencias introvertidas entran en acción dejándome sintiéndome patético. Pero mientras permanecía en silencio, seguían diciendo cosas increíbles teniendo una madre cuyo se suponía que la mezcla sería genial, pero esto es triste. De hecho, haber sido criado en Estados Unidos y ser capaz en su trabajo es impresionante. Pero si eso se combina con esta cara, no hay gracia salvadora para ustedes dos. ¿Qué están diciendo? Aunque mi voz era débil, finalmente logré hacerlo.
Amigos imaginan una supermodelo cuando digo que mi mamá es una mezcla. Es vergonzoso presentarte como mi mamá. Así que por favor deja de ser mi mamá. Las palabras desalmadas que me lanzaron los dos destrozaron mi espíritu. Había tantas cosas que quería decir, pero ya no tenía la energía entendida. Entonces quieres que me divorcie y me vaya de esta casa. ¿Verdad? Así es bueno que entiendas rápido, nos ahorra problemas. Papá se convirtió en amo de casa para que pudiera seguir trabajando, pero no cumpliste con tu rol y ahora tu trabajo se ha ido, así que vas a depender de papá. Eres realmente el peor. No es de extrañar que papá quiera dejarte. Mi hija me miró con puro odio, su rostro se contrajo como el de un demonio. Mi esposo sonrió junto a ella al ver su expresión. Una oleada de ira rose dentro de mí. ¿Cuándo fue la última vez que sentí una ira tan intensa? Te arrepentirás de esto por primera vez en mi vida. Y dejar sus regalos. Si mi esposo quisiera divorciarse, yo le concedería su deseo. Me iría en silencio y seguramente se arrepentiría profundamente. Después de eso mi esposo y yo nos divorciamos, ya que era un matrimonio internacional. Hubo algunas complicaciones, pero en general sí seguía el japonés según la ley. No hubo muchos problemas al divorciarme de mi exmarido. Dividimos nuestros ahorros acumulados durante 5 años de matrimonio. Cada uno de nosotros recibió alrededor de $35,000. Hubiera preferido no darle el dinero a mi exmarido, pero las reglas son reglas. La mayor parte de este dinero supuse que se destinaría a los 2 años restantes de matrícula de Linda, así que no luché demasiado. Sin embargo, al darle el dinero a mi esposo, recordé lo perdida que era en realidad. 3 meses después del divorcio y sin mi empresa, había regresado a los Estados Unidos. He pasado más tiempo aquí que en Japón, pero vivir allí por un tiempo todavía me hacía sentir extraño mientras contemplaba una futura visita a Japón. De repente, mi hija me llamó por vídeo. Mamá, ayúdame, ¿qué pasa? La imagen en mi computadora portátil era granulada, pero su expresión angustiada era clara. Supuse que se trataba de mi exmarido, pero los detalles superaron mis expectativas. Fui engañado por papá. Lamento mucho todo lo que te dije. Lo siento. Lo siento. Con interés una vez que consiga un trabajo. ¿Por qué di suficiente dinero para tu matrícula cuando nos divorciamos? Dice que son sus gastos de manutención de 2 a 3 años y después de criarme dice que debería cuidar de él una vez que me gradúe y comience a trabajar. Él quiere que tú lo hagas reemplazarme. Eso es imposible para un empleado de primer año. Dijo que me aceptó por esa razón y si no cumplo con mi rol soy como tú. Al escuchar la historia de mi hija me encontré inquieto sin darme cuenta. Estaba siguiendo un hábito que escogí no por mi tiempo en Japón, sino por algo común en Estados Unidos, cuando me agitaba al darme cuenta de que estaba caminando de un lado a otro. Entendí lo enojado que estaba. Mamá, lo siento, no pensé que papá fuera así que creí todo lo que dijo sobre ti y empecé a odiarte. Él siempre decía que eras feo y yo le seguí la corriente, pero cuando realmente lo pienso, no eras tan mala persona. No estoy enojado, así que cálmate. No tiene sentido que fue exactamente divorciarme. Al ver la cara sonriente de mi exmarido y las acusaciones de mi hija, todas las cuales estaban alineadas con sus palabras, ese vago sentimiento se convirtió en convicción. Al escuchar las palabras de mi hija, mi exmarido me había pintado como una mala mujer para divorciarse de mí y había estado planeando hacerlo vivir de mí, pero después de darse cuenta de que la empresa se mudaba, me descartó para volver a su plan original de vivir de mi hija. Si bien es cierto, mi hija le creyó y dijo cosas hirientes, también es un hecho, pero sí considero cuando empezó mi exmarido implantando una mala imagen de ella y de mí. Ella todavía era bastante joven en su último año de escuela secundaria. A esa edad todavía era una niña, especialmente criada por un padre soltero. Es comprensible que ella le creyera. Sé la hija amable y brillante que era antes de ser manipulada. Por lo tanto, mi hija como yo fue víctima de mi exmarido. Mi enojo hacia mi exmarido por engañarla y causarle tanto dolor resurgió si se aclara el malentendido sobre mí. Ya es suficiente. Parece que lo has reflexionado, así que te perdonaré. No te preocupes, ayudaré a Linda. Terminé la videollamada y me sentí aliviado al ver regresar a mi alguna vez amable hija. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Cómo tienes tanto dinero? ¿De qué estás hablando? Sabía a qué se refería, pero quería ver su estado de pánico. Fingí ignorancia. Él parecía muy agitado, inclinándose hacia adelante así
que su rostro llenó la cámara. Linda de repente salió de la casa. Ella no debería tener esa cantidad de dinero, pero dijo que estás pagando su matrícula y alquiler. Tu empresa colapsó y volviste a los EE. Entonces, ¿de dónde sacaste ese dinero de tus padres? ¿Te lo están dando? No seas grosero, a diferencia de alguien. No vivo de mi familia. Estoy trabajando y le envío mi propio dinero a Linda, así que no tienes derecho. ¿Qué quieres decir con que la empresa que tenías en Japón ya no existe? No es que la empresa no cerró debido a una mala gestión, sino que fue una decisión estratégica trasladarse a otro país teniendo en cuenta la situación económica de Japón y las perspectivas futuras. Eso significa que decidimos cortar los lazos con el mercado japonés de forma natural como empresa. El trabajo reducido disminuyó y como estábamos en un sistema de incentivos, es obvio que los salarios también disminuirían, mientras que otros empleados recibieron varias garantías. Yo no lo hice porque ya tenía un papel importante preparado y, después de todo, estaba contento solo con mi salario base. Me refiero al presidente, mi exmarido, demasiado sorprendido por mis palabras, golpeó el escritorio y se puso de pie. Se salió del marco de la cámara y solo su abdomen era visible en la pantalla de mi computadora. Después de unos segundos se volvió a sentar con una mirada de derrota, regresando a su enfrento. Aquí, pensando en molestarlo más, decidí profundizar en un tema bastante desagradable. Es un poco diferente, pero considérelo como si fuera similar a un presidente. Actualmente soy un subordinado. Seré el puesto de CEO cuando llegue allí. Mi salario anual podría ser alrededor de $1 millón de salario anual. $1 millón, no mientan, ni siquiera 1 millón. Al año es increíblemente rico. Bueno, en Estados Unidos ganar $1 millón al año podría no ser tan raro como en Japón. De hecho, ganar $1 millón al año en Japón se consideraría rico, pero en los hogares japoneses con activos superiores a 4,5 millones representan aproximadamente el 0,17% de todos los hogares. En ese contexto, mi supuesto salario anual de $1 millón es una cifra extraordinaria en Japón. Sin embargo, cuando se mira a escala global no es tan extraordinario al comparar los salarios de los presidentes de las principales empresas en Japón y en los EE. Hay una diferencia de 16 veces. El salario medio anual de los principales ejecutivos de las empresas estadounidenses es de más de $20 millones. Si hay personas que ganan $20 millones al año, mi $1 millón no parece tan significativo. Un salario anual de $1 millón. ¿Por qué me ocultaste información tan importante? El hecho de que me convierta en CEO significó mudarme aquí. No fue fácil simplemente mencionar el hecho de trasladarte a ti y a Linda a Estados Unidos. Pensaste que estaba desempleado y me trataste horriblemente debido al cierre de la empresa. Le entregué el golpe final con una burla. En cuanto a mí, bueno, ¿cómo estás? Escuché de Linda que lucha con la búsqueda de empleo. ¿No eres una brecha de 5 años? Es fatal en la acelerada industria de ti. Dijo que le suplicaste ayuda porque tu salario es tan bajo a pesar de las largas horas que no tienes más remedio que trabajar en un ambiente tóxico. Sabiendo muy bien lo que implica eso, es correcto volver a casa en el último tren todas las noches ganando poco más que un nuevo recluta. Es difícil ahorrar para la jubilación y eso me está cansando, deprimido tanto mental como físicamente. Oye, estás ganando $1 millón al año, ¿cierto? Ayúdame como lo haces con Linda. ¿Por qué debería ayudarte? Además, todavía no estoy ganando $1 millón. Pero estás obteniendo mucho como candidato a CEO, ¿verdad? ¿Por qué puedes pagar la matrícula y el alquiler de Linda? Sí, pero no tengo intención de ayudarte a seguir sorbiendo tus fideos instantáneos. ¿Por qué cuando Linda fue a recoger sus cosas vio como tu contenedor de basura estaba repleto de tazas de fideos instantáneos? ¿Te has cansado tanto del trabajo que ya ni siquiera puedes cocinar? Lástima que si tuvieras una familia, alguien podría haber cocinado para ti. Por favor, no me dejes solo. Al menos convence a Linda de que no me abandone. Aquí mi exmarido debe estar realmente desesperado por no considerar la diferencia horaria. Satisfecho con verlo angustiado y en pánico, me estiré y me dispuse a volver a trabajar. Mi exmarido parece haber seguido trabajando en el trabajo tóxico, pero a sus 46 años, con una brecha de 5 años, rápidamente alcanzó su límite.
Dejó su trabajo y comenzó a buscar uno nuevo. Sin embargo, debido a su edad y la brecha, además de haber dejado su último trabajo dentro de un año, su búsqueda de trabajo se volvió aún más desafiante y finalmente se dio cuenta de que no podía encontrar un trabajo en la industria de té que cumplía con sus condiciones. Terminó trabajando en un supermercado, una continuación de sus experiencias a tiempo parcial, pero este trabajo no es menos desafiante. Aprender nuevas habilidades a los 46 años es difícil y los compañeros de trabajo más jóvenes lo hablan mal. Además, el trabajo requiere madrugar y es físicamente exigente. Ahora mi exmarido está mental y físicamente agotado. Apoyo, pero como me divorcié de él y nuestra hija se fue de casa con mi apoyo, ella tiene la intención de cortar los lazos con él a menos que encuentre una nueva pareja, permanecerá solo. Pero dada su situación actual, parece poco probable que encuentre a alguien nuevo, así que tiene que arreglársela solo. Mi hija y yo ocasionalmente chateamos por vídeo. Ella quiere participar en el desarrollo de software o aplicaciones después de graduarse de la universidad y actualmente está estudiando mucho. Estoy trabajando duro para prepararme para mi puesto como director ejecutivo de la empresa de papá. Hay algunas diferencias en el sistema de la compañía japonesa y me enfrento a varios desafíos a pesar de las dificultades. Planeo visitar Japón una vez al año para mantenerme motivado para el trabajo. Estoy motivado para trabajar duro hoy y espero con ansias mi viaje a Japón el próximo mes.